Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre mis ojos, en donde vamos a hablar acerca de buscar la verdad. Sí, este episodio está titulado En busca de la verdad, porque hace poco recibí una visita de los testigos de Jehová. Y ellos tenían una publicación que distribuyen y se llama En busca de la verdad. Y me pareció interesante el tema de En busca de la verdad por lo que ellos predican, por lo que ellos dicen. Y leyendo ahí en esa publicación encontré algo muy importante que nosotros tenemos que buscar. La verdad es que tenemos que buscarla en la palabra de Dios y no buscarla en doctrinas de hombres ni en folletos. Todo tenemos que comprobarlo con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única fuente de verdad absoluta al 100%, es la única verdad. Las cosas de los hombres, las doctrinas, las religiones, todo esto tiene pensamientos de hombres y no es la verdad pura como lo es la palabra de Dios. Pero en este folleto de los testigos de Jehová hablaba acerca de que Jesús es un ángel, pero no Dios. Por eso hablan acerca de Jehová y por eso se llaman testigos de Jehová, porque de acuerdo a su doctrina, ellos creen en Jehová, pero ese no es Jesucristo. Pero el día de hoy vamos a ver qué dijo nuestro Señor Jesucristo con respecto a esto. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a la verdad, a conocer la verdad. Porque en Juan 8:32 Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los liberará. Y eso es lo que va a ser la verdad si buscamos la verdad con sinceridad. Y tenemos que buscar en el lugar correcto y tenemos que buscar sin ideas preconcebidas, sin doctrinas de hombres, sin conceptos humanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es nuestra responsabilidad si estamos verdaderamente buscando a Dios. Que podamos nosotros entender la verdad de Dios, de su palabra, pidiéndole que Él nos guíe, que Él nos ilumine para poder entender lo que dice. Pero Jesús mismo, en este mismo capítulo de Juan 8, en el versículo 28, un poquito más atrás, Jesús había dicho algo muy importante que tiene todo que ver con la verdad, que tiene que ver con la identidad de Jesús. Y dice en el versículo 28 de Juan 8, entonces Jesús les dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán ustedes mismos que yo soy, y que no hago nada de mí mismo, sino como el Padre me enseñó, estas cosas hablo. Y es muy interesante lo que dice aquí. Vamos a hacer énfasis en el yo soy, porque cuando les dijo yo soy, usó exactamente las mismas palabras que el Señor Dios del Antiguo Testamento usó con Moisés cuando le habló. Si vamos a Éxodo 3, donde estaba Moisés con Dios, enfrente de la zarza que ardía, y ese era Jehová, y Moisés vino a verlo, a ver esta zarza. Fue cuando Dios le dice, quítate el calzado de tus pies, pues el suelo que pisas es santo. Vamos a ver lo que le dice en este intercambio de Moisés con Jehová. Le dice Dios a Moisés, ¿verdad? Le dice que vaya y libere a su pueblo, que los saque para llevarlos, ¿verdad? A sacarlos de la esclavitud de Egipto. Pero Moisés le hace una pregunta muy importante, porque realmente él quería saber quién era este que estaba hablando con él. En Éxodo 13:3 dice, y Moisés dijo a Dios, he aquí cuando vaya a los hijos de Israel y les diga, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, y ellos me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Y Dios dijo a Moisés, yo soy, ese soy. Y él dijo, así dirás a los hijos de Israel, soy, me ha enviado a ustedes. Y aquí es muy importante porque esas palabras que él dijo, que cuando hayan levantado el Hijo del Hombre, ustedes sabrán que yo soy, son las mismas palabras que Moisés escuchó desde la zarza de Jehová. Yo soy, ese soy.
soy, me ha enviado a ustedes. Y les estaba testificando ahí en el Evangelio de Juan, les estaba testificando a ellos que Él era Jehová, quien había de venir. Ahora, precisamente por eso llegó a un punto donde terminaron crucificándolo, porque Él decía que Él era Dios, pero la verdad es que Él era Dios. Él era el mismo que habló desde la zarza. Y se los confirmó. En Juan 8, en el versículo 29, continúa hablando acerca de esto y les confirma y les dice, y aquel que me envió está conmigo. El Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago las cosas que le agradan a Él. Mientras hablaba estas cosas, muchos creyeron en Él. Y es por eso que es importante que busquemos la verdad en la palabra de Dios acerca de la identidad de Dios. Porque vamos a ver que la palabra Dios en el hebreo es una palabra plural. Esa palabra es la palabra Elohim, como ya hemos explicado en otros episodios. Pero entender esto es absolutamente fundamental en nuestra relación con Dios. Entender que existe Dios el Padre y Dios el Hijo, y que a pesar de ser del mismo Espíritu, compuestos del mismo Espíritu Santo, son dos seres, no son el mismo ser. Exactamente como nosotros somos diferentes seres, así también ellos son diferentes seres del mismo Espíritu, pero son dos diferentes seres. Y esta palabra Elohim, que ha sido traducida como Dios, en realidad es una palabra plural. Y en Génesis, desde Génesis tenemos evidencia de eso, desde la creación. Dios se manifiesta quién es Él y cómo es Él. Donde dice en Génesis 1, en el versículo 26, dice, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y tengan dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre el ganado, y sobre toda la tierra, y sobre toda cosa rastrera que se arrastra sobre la tierra. Pero aquí donde están haciendo este propósito, y digo están, porque son dos, y dice hagamos a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Esto indica que hay más de una persona que es Dios. Son dos personas que son Dios. Esto es muy importante. Muy importante entender el concepto de Elohim. Muy importante entender que Dios el Padre es diferente de Dios el Hijo. No es diferente en composición, no es diferente en espíritu, pero es diferente en persona. Es otra persona. Y el Espíritu Santo no es una persona, sino que es la composición de ellos dos. Ellos dos son santos, son espíritu y son Espíritu Santo. Ellos son Espíritu Santo, pero no, el Espíritu Santo por sí solo no es una persona. Cuando nuestro Señor Jesucristo envía el Espíritu Santo, es esa esencia, ese poder de Dios, pero no es ese poder de Dios, pero no es una persona en sí misma, sino es el poder de Dios el Padre y de Jesucristo. Pero vamos a ver de nuevo otra escritura que comprueba que Elohim es plural, y lo puede usted ver en cualquier concordancia. La palabra Dios significa Elohim, y la palabra Elohim es plural. Y en Génesis 11, en el versículo 6, hay otra evidencia donde habla acerca de la Torre de Babel, y hay evidencia de que Elohim es plural. Dice, y el Señor dijo, he aquí, la gente es una, y todos ellos tienen un solo idioma. Y esto es únicamente el comienzo de lo que harán. Ahora nada de lo cual han imaginado hacer será restringido de ellos. Vamos, bajemos y confundamos ahí su idioma, para que no puedan entender el dialecto del uno al otro. Aquí habla en plural. El Señor dijo, y no les está diciendo a los ángeles, porque el Señor mismo bajó, pero dice, vamos, y bajemos y confundamos. Habla en plural porque Dios está compuesto, Dios son dos personas, es Dios el Padre y Dios el Hijo.
Y esto es importante que lo entendamos. Porque para poder entender quién es nuestro Señor Jesucristo el día de hoy y quién era Él en el Antiguo Testamento. Los testigos de Jehová, que dicen que están en busca de la verdad, dicen que Él era un ángel, pero no era Dios, y que fue creado. Pero vamos a ver si la palabra de Dios confirma que fue creado. Porque si dice que fue creado, tiene que decir algo acerca de su creación. Pero si dice que no fue creado, tiene que haber evidencia de esto en la palabra de Dios. Ahora, en Génesis 14 se habla de Melquisedec. Y esto es muy importante, porque vamos a ver quién era Melquisedec. Melquisedec era un sacerdote. Era un sacerdote. En Génesis 14, 18 se nos dice qué clase de sacerdote era y se nos dice por primera vez el nombre Melquisedec. Dice en el versículo 18 de Génesis 14: y Melquisedec, el rey de Salem, sacó pan y vino, y él era sacerdote del Dios Altísimo. Pero, ¿cuál es este Salem? Salem significa paz, el rey de paz. El rey de paz. No había una ciudad que se llamara Salem, no era algo físico. Y sacó pan y vino, que el día de hoy son también los símbolos de la Pascua, que instituyó el mismo Jesús. Y dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces Melquisedec es un sacerdote del Dios Altísimo. Y vamos a ver qué más dice Melquisedec en el versículo 19, hablando con Abraham. Y él lo bendijo y dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor del cielo y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, quien ha entregado tus enemigos en tu mano. Y él le dio los diezmos de todo. Entonces estamos viendo que Abraham le dio los diezmos de todo, y Abraham era un príncipe, y le dio los diezmos de todo a Melquisedec, que era sacerdote del Dios Altísimo. Y Melquisedec mismo, hablando con Abraham, bendice al Dios Altísimo. Y esto es muy importante, porque esto nos muestra también que hay un sacerdote del Dios Altísimo y hay un Dios Altísimo. Pero vamos a ver también que hay quién era Melquisedec. En Hebreos 7 se nos explica específicamente quién era este Melquisedec. Nos dice en Hebreos 7, desde el versículo 1, porque hay que comprobar la Biblia con la Biblia. Y si tenemos a Melquisedec en Génesis 14, tenemos también a Melquisedec en Hebreos 7, hay que compararlos, hay que ver qué es lo que nos explica acerca de este Melquisedec. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, quien se encontró con Abraham cuando él estaba regresando de su matanza de los reyes, y lo bendijo, y a quien Abraham dio una décima parte de todo, de un lado, siendo interpretado rey de justicia, y de otro lado, rey de Salem, lo cual es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días, ni fin de vida, sino habiendo sido hecho como el Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces vemos que a este Melquisedec, vemos varias cosas que es importante señalar, estudiar y entender. Porque dice que este Melquisedec, del que acabamos de leer en Génesis 14, dice que era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que es exactamente lo mismo que leímos en Génesis. Y dice quien se encontró con Abraham cuando estaba regresando de esa matanza, dice que Abraham dio una parte de todo, y así fue, exactamente como leímos, que Abraham le dio los diezmos de todo. Pero dice y nos interpreta qué significa que sea rey de Salem. Dice rey de justicia y rey de paz. Por eso este Melquisedec es absolutamente importante, y por eso se presenta como un sacerdote, para que después Pablo, en Hebreos, ¿verdad? Bueno, asumimos que es Pablo por la manera de escribir, explica exactamente quién era este Melquisedec. Y dice, sin padre, sin madre, sin genealogía. ¿Qué nos dice? No tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía. Dice, no teniendo principio de días.
Entonces, si los testigos de Jehová dicen, no, pero fue un ser creado, ¿por qué dice que no tiene principio de días? Podrían argumentar que fue creado como un ser espiritual, pero aún así tiene principio de días, tiene principio de existencia. Pero aquí dice, la palabra de Dios dice, no teniendo principio de días, ni fin de vida. No podemos explicar que no tiene principio de días porque fue creado en la eternidad, donde no existe el tiempo y el espacio, y después crearon el mundo. Estamos tratando de explicar cosas que claramente dicen. Dices, no teniendo principio de días. Si no tiene principio de días, no nació, no fue creado. Pero sí sucedió algo con Melquisedec, que le acabamos de leer. Dice, habiendo sido hecho como el Hijo de Dios. Melquisedec fue hecho como el Hijo de Dios. Entonces, ¿a quién se está refiriendo con Melquisedec? Siendo hecho como el Hijo de Dios, se está refiriendo a Jesús, cuando vino en la carne. Y podemos ver en el Salmo 110 también que hay dos Jehovás, o dos Señor, como está traducido en la versión fiel. ¿Por qué? Porque este Salmo 110 habla acerca de dos dioses. Como ya vemos, es Elohim y son dos. Y en el Salmo 110 dice, el Señor le dijo a mi Señor. Y aquí vamos a hacer una pausa porque estos dos señores, si usted busca en una concordancia, va a ver que estas dos palabras, la primera es Jehová y la segunda es Adonai. Pero si usted hace un poco de investigación, podrá ver y comprobar que esa palabra Adonai en la Septuaginta fue cambiado. Fue cambiado de Jehová a Adonai. Fue cambiado por los judíos, por los escribas. Esa palabra en el original era Jehová. El Jehová le dijo a mi Jehová. Esa es la traducción literal correcta del Salmo 110, versículo 1, porque hay dos Jehovás. ¿Por qué? Porque Elohim es plural. Porque hay dos Jehová. Y uno es quien vino como Jesús y el otro es quien es el Padre el día de hoy. Pero en ese entonces no era el Padre, era Señor, dijo a mi Señor. Era Jehová, dijo a mi Jehová. Y dice, ¿qué le dijo un Jehová al otro? Le dijo, siéntate a mi mano derecha hasta que yo haga a tus enemigos como tu taburete. Y entonces vemos que está hablando acerca de esto y continúa porque da más detalle acerca de esto. Dice, el Señor mandará la vara de tu fuerza desde Sión diciendo, gobierna en medio de tus enemigos, que eso no fue lo que vino Jesús a hacer en su primera venida. Él vino a dar su vida por nosotros, por rescate por nosotros para salvarnos. Pero después vendrá, cuando venga de nuevo, va a gobernar en medio de sus enemigos. Y esto es lo que va a suceder cuando Él venga, versículo 3. Tu pueblo se ofrecerá a sí mismo en el día de tu poder, en las bellezas de santidad desde el vientre de la mañana. Tuyo es el rocío de tu juventud. El Señor ha jurado. Entonces el Señor habla acerca de un Jehová. Pero dice, el Señor ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, porque fue hecho como el Hijo de Dios, como ya leímos. Entonces vemos que hay dos Jehovás, uno que vino como Jesús, como Redentor, como Salvador, y Él vino en la carne, y el otro Jehová como el Padre, quien lo engendró. Eso es lo que sucede. Dios el Padre engendró a su Hijo Jesús, pero su Hijo ya existía y su Hijo era Jehová. Y el Padre era Jehová, porque antes no era el Padre, hasta que lo engendró. Eran dos Jehovás del Antiguo Testamento, por eso dice uno y vino, y esto nos explica también cómo hay otros pasajes en la Biblia donde habla acerca de dos seres y habla acerca de Elohim, que es plural, y sabemos que hay dos. Y después, cuando Jesús vino en la carne, testificó concerniente a esto. Y vamos a ver lo que Él dice en Juan 8, continuando en Juan 8 donde comenzamos, Juan 8:31. Dice, por tanto Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él,
Si continúan en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los liberará. Entonces, en busca de la verdad, los testigos de Jehová hacen esta publicación en busca de la verdad. Pero si estamos en busca de la verdad, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Tenemos que entender que hay dos Jehovás. Tenemos que entender que el que habló desde la zarza era el mismo quien vino como Jesús. No era Jehová quien es ahora el Padre. ¿Cómo sabemos esto? Porque en el mismo Evangelio de Juan, el apóstol Juan dice, nadie ha oído la voz del Padre. Nadie lo ha visto jamás. ¿Y qué había sucedido? Moisés sí vio la parte posterior de Dios. Porque Jacob luchó con Dios. Entonces él no pudo haber sido el Padre. ¿Por qué? Porque nadie lo había visto, nadie lo había escuchado. Y Jacob se habló con él. Y Moisés habló con él. Y Moisés lo vio. Pero, ¿qué les está diciendo Jesús a los judíos? Si continúan en mi palabra, en lo que Él les dice, porque vamos a ver que la palabra es la clave. La palabra de Dios es la clave, tanto así que nuestro Señor Jesucristo era la palabra. Vamos a verlo en Juan 1:1. Dice, en el principio estaba la palabra, y aquí nos está demarcando que hay dos seres, nos está indicando el significado de Elohim. Y no es una trinidad, no es un misterio, simplemente que tenemos que buscar la verdad en la palabra de Dios, continuar en la palabra de Dios y ver qué es lo que dice ahí, y no creer cosas que se nos digan, que Jesús fue creado, si claramente leemos en Hebreos 7, donde dice que es sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días, ni fin de días. Es que Él no fue creado. Él estaba desde el principio. Desde el principio. Los testigos de Jehová hablan de este principio como cuando fue creado el otro Jehová. Aunque ellos no lo llaman Jehová. Dicen que es un ángel. Cuando fue creado Jesús. Pero ¿qué nombre tenía? A lo único que se pueden remitir es a Melquisedec. Pero hemos comprobado con el Salmo 110, y hay más escrituras que hablan acerca de dos Jehovás. Pero dice, en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. ¿Cómo se puede estar con Dios y ser Dios al mismo tiempo? Son dos seres. La palabra Elohim es plural. Dios el Padre es uno, y Dios el quien es ahora el Hijo, Jesús, es otro. Pero antes era la palabra, antes era la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, siendo Elohim ambos, y siendo Jehová cada uno de ellos. Y dice en el versículo 2, Él estaba en el principio con Dios. ¿En el principio de qué? En el principio de la eternidad, desde la eternidad. Porque dice en Hebreos 7 que es sin principio de días, no teniendo principio de días. Eso es lo que dice en Hebreos 7. No teniendo principio de días. No fue creado como un ser eterno. La palabra de Dios no habla acerca jamás de la creación de Jehová. Porque Jesús es Jehová. Si usted es un testigo de Jehová, tiene que darse cuenta que hay dos Jehovás. No solamente aquel quien es Dios el Padre el día de hoy. Y dice, Él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas, versículo 3, vinieron a ser a través de Él. Y ni siquiera una cosa que fue creada vino a ser sin Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Porque, ¿cómo va a estar en Él la vida si Él fue creado? Él no fue creado, sino que en Él estaba la vida, porque Él era Dios desde siempre. Desde siempre. No tiene principio de días, no tiene principio de existencia. No hay una sola escritura que hable cuando haya sido creado nuestro Señor Jesucristo. Tratan de tomar los testigos de Jehová en los proverbios, tratan de probar a través de personificando a la sabiduría como si fuera el Jesús. Pero esa no es la verdad. Como que Él fue creado, como que Él fue engendrado. Pero Él no fue engendrado más que en la carne.
Él fue engendrado en la carne, en el vientre de María, pero Él ya existía. Él no tenía principio de días. Pero después en el versículo 14 de Juan 1 dice, y la palabra se hizo carne e hizo tabernáculo entre nosotros. Y nosotros mismos vimos su gloria, la gloria como del único engendrado con el Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces la palabra se hizo carne, no nació, no fue creado por primera vez, no fue creado en el Antiguo Testamento, no fue creado antes de la creación, jamás dice nada acerca de eso. Si vamos a buscar la verdad y si vamos a estar en busca de la verdad, tenemos que buscar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 17:17. Él dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La palabra de Dios no fue creada. La palabra estaba en el principio con Dios. La palabra era Dios, no un Dios. Esa es una mala traducción de los testigos de Jehová. No era un Dios, sino que era Dios. Si vamos a buscar la verdad, tenemos que aceptar que hay dos Jehová y que el día de hoy sus nombres son el Padre y Jesús. Dios el Padre y Jesucristo. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.